Vamos a meditar en la palabra del Señor Within this hour, we're going to be meditating within the Word of the Lord. con este tema que hemos ya estado mirando por algunas semanas atrás, With this topic that we've been analyzing for a couple of weeks back, siguiendo al Maestro. following our Master. Cada ser humano Every human being tiene su propia versión del Maestro. has their own version of their Lord and Master. Hay muchas formas de que la gente interpreta la palabra del Señor. There are various ways in how one interprets the Word of the Lord. Algunos nos hablan de un Dios de solo amor. One or some that speak only of a God of love. Otros caracterizan a ese Dios de puro fuego. Others characterize him of just fire. Pero tenemos que entender que nuestro Dios But we must comprehend and understand se revela a través de su palabra. that our God reveals himself throughout the Word. Y cuando leemos su palabra, And when we read the Word, nos damos cuenta quién es nuestro maestro. we may know who is our Master. No el maestro que dice el pastor, Not the Master that the pastor says, o el hermano de la otra iglesia, or the brethren of the other church, o mi vecino, or my neighbor, o yo mismo. or myself. Porque a veces acomodamos los versículos como más nos conviene a nosotros. Because sometimes we customize the verse so that it benefits us more. Pero vamos a mirar lo que nos dice la palabra. But we're going to be seeing what the Word tells us today. La semana pasada estuvimos mirando Now, last week we were seeing acerca del bautismo de Jesús. over the baptism of John. Miramos cómo Juan el Bautista And we see how John the Baptist manejó su ministerio. managed his ministry. Y creemos a través de lo que la palabra del Señor nos ministra, nos enseña, Believe that throughout the Word and what it administers onto us, que su ministerio pudo haber sido muy corto, that his ministry could have been perhaps very short, pero muy eficaz. but very effective. Su mensaje His message era un mensaje de arrepentimiento was a message of repentance y tenía una misión: and had a mission preparar el camino del Mesías. to prepare the way for the Messiah. Miramos que el acto de nuestro Maestro, el Señor Jesús, Now we see that the act of our Lord and Savior Jesus nos enseña varias cosas teaches us various things que pueden ser aplicables en nuestra vida. that can be applied in our life. Ya miramos que la misma palabra bautismo We also seen that the word itself, baptism, significa sumergir por completo. means to be submerged by whole. Y aunque hay muchas personas que bautizan en diferentes maneras, And although there is various ways in how people baptize, por aspersión o por rociamiento, through aspiration or through ointment, pero también vemos que tiene que ser por inmersión. but we also see that it can be through submersion. Y la palabra bautismo significa eso, And the word baptism means that, sumergir por completo. to be baptized or to submerge by whole. Hablamos un poquito acerca de la historia del pueblo de Israel, We also spoke a little bit over the people of Israel de sus actos de purificación. and the acts of purification. Mencionamos, por ejemplo, Éxodo capítulo 19, versículo 9, We have mentioned Exodus chapter 19, verse 9, donde el Señor le dijo al pueblo que se preparaba porque iba a hablar con él a las orillas del monte Sinaí. where the Lord told the people of Israel to prepare themselves to purification because he would speak to them. También miramos cómo en el libro de Números, We also seen how the book of Numbers, el capítulo 31, chapter 31, del versículo 21 en adelante, and verse 21 and on forward, nos habla de cómo cuando alguien conquistaba todo lo que ellos obtenían en esa conquista debería ser purificado. it also spoke to us about everything that a town would conquer, they would utilize it and purify it through fire. Y dimos la aplicación de que cuando el Señor Jesús pagó por nosotros, And we gave the same expression of when Jesus paid for us. nosotros venimos a ser parte de su conquista We became part of what he conquered. y también teníamos que ser purificados y tenemos que ser purificados. And we'd also had to be purified. Mencionamos también We also mentioned as well que a través de la historia that throughout history, ha habido varios símbolos que muestran todo esto. there has been various symbols that show us this. Desde cuando Noé construyó el arca, That from Noah when he constructed the ark, que eso lo podemos encontrar en 1 de Pedro en su capítulo número 3, del versículo 20 en adelante, that we can find this within 1 Peter chapter 3, verse 20 and on forward. nos da un símbolo del bautismo. It gives us a sign of baptism. Cómo esa arca entró a las profundidades de esa gran fuente de agua, How this ark went to the depths of this great
fountain of water y fueron bautizados. and were baptized. También miramos We also saw otro símbolo another que symbol fue el pueblo de Israel that was the people of Israel cuando pasó en medio del mar. when they went through the sea, Y como la nube también simbolizaba el bautismo. and how the cloud also represented the baptism. Pero notamos también But we also noticed as well que el pueblo de Israel, a pesar de conocer todos estos símbolos, that the people of Israel, despite knowing all of these symbols, se había desviado, se había alejado de Dios. had been misled, had been separated from God. Es que no solamente se trata de tener conocimiento, It's because it's not only about having understanding, sino se trata de sentir el conocimiento, but it's about feeling the de understanding, vivir el cristianismo. to live the Christianity. Porque hay muchos teólogos. Because there are many theologians. Y de hecho, ser teólogo no significa ser cristiano ni ser salvo. And being a theologian, one with much understanding, doesn't mean that one is a Christian. Usted puede ir a una universidad You can go to the university y sacar esta materia de teología. and take this material of theology. Puede sacar un doctorado de teología. You can receive a doctorate in theology. A veces he oído personas que me dicen, yo tengo un doctorado en teología. And sometimes I've heard people that say, I earned a doctorate in theology. Pero puede usted percibir a leguas, lejos, But you can persevere from a distance, a great distance, que no son salvos. that they're not saved. Y eso no es sorprendente, And this isn't something surprising, porque en Juan en su capítulo número 3 because in John chapter 3, nos habla de un personaje que tenía un doctorado en teología. it spoke to us about a doctor who had that title found in theology. Y el Señor Jesús le dijo, And the Lord Jesus told him, si quieres entrar al reino, if you want to enter into the es kingdom, necesario it is que necessary nazcas de nuevo. that you be born again. Así que solemos empezar las cosas nosotros al revés, así somos los seres humanos. So then it's how we begin to start our things. We do it on the opposite side or on the contrary. Pero aquí estamos mirando al Señor, But we see that the Lord, cómo lo hizo, how he did y it, trataremos de imitar. and we'll try to imitate it. Jesús fue bautizado. Jesus was baptized. De hecho, Juan no lo quería bautizar. Actually, John didn't want to baptize him. Pero el Señor Jesús le dijo, conviene que cumplamos toda justicia. But the Lord said that it is beneficial that we fulfill all of the law. Cuando Jesús fue bautizado, Now, when Jesus was baptized, se identificó con nosotros en la humanidad. he identified himself as with humanity. Porque recuerde, el mensaje de Juan el Bautista era el siguiente: Because remember, the message of John the Baptist was the following: arrepentíos. repent. Pero Jesús, But Jesus, a través de su bautismo, throughout his baptism, se identificó con nosotros la humanidad. identified himself with us as humanity. Estando ahí en el bautismo, Now, being there in the baptism, el Padre dio testimonio de Jesús. the Father gave a testimony of Jesus. Aprobó a Jesús. He approved Jesus. Declaró diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. He said, "This is my beloved Son in whom I am pleased in." El acto que Jesús realizó al bautizarse Now, the act that Jesus did when baptizing fue una declaración de lo que iba a hacer por nosotros. was a declaration of what he was going to do for us. Porque el símbolo del bautismo es el siguiente. Because the symbol of baptism is the following: Cuando usted es sumergido, when you are submerged, usted simboliza la muerte. you represent death. Cuando usted está sumergido, When you are submerged, representa que usted está sepultado. represent that you are buried. Pero cuando usted es levantado, But when you are picked up, representa you represent que ha resucitado. that you have been resurrected. Nosotros sabemos And we know que Jesús murió, that Jesus died, fue sepultado, was buried, pero al tercer día resucitó. but on the third day resurrected. Así que su bautismo, So then, your baptism, el bautismo de Jesús, the baptism of Jesus, era un anuncio de lo que Él iba a hacer por nosotros. was an announcement of what he was going to do for us. Así que nosotros, amado hermano, So then you and I, brethren, cuando somos bautizados, when we are baptized, somos muertos con Cristo, we are dead with Christ, somos sepultados con Él, we're buried with Christ, pero también tenemos la esperanza de que somos resucitados con Él. but we also have the hope that we will resurrect alongside of him. Mencionamos esto, Now we mentioned this, pero conviene volver a mencionarlo. but it's beneficial that we remind ourselves this again. La persona The person que va a ser bautizada who will be baptized tiene que llenar algunos requisitos. must fill certain requirements. Y el primer requisito And the first requirement es haber oído el mensaje de Jesús. is to hear the message of Jesus. Haber entendido el mensaje de Jesús sería el segundo requisito. The second requirement would be understanding in the message of Jesus Estar arrepentido. and have repented. Y
Hay que hacer clara la diferencia. And we must make clear the difference. Hay dos clases de arrepentimiento. There are two types of repentance. Hay un arrepentimiento que no te lleva a buscar de Dios. There's a repentance that doesn't seek or make you to move to seek for the Y Lord. hay un arrepentimiento que te lleva a buscar de Dios. And there's a repentance that makes you to look for God. ¿Quién hace la diferencia? Now, what makes the difference? La persona del Espíritu Santo. The person of the Holy Spirit. Porque cuando el Espíritu Santo nos trae convicción de pecado, Because when the Holy Spirit brings the conviction of sin in our lives, entonces realmente nosotros nos arrepentimos. then we are truly repentant. Le pedimos al Señor que nos salve. We ask the Lord to save us, Le entregamos nuestra vida. and we give our life. Ese sería el siguiente requisito. That would be the second requirement. Y cuando lo hacemos, And when we do so, y cuando el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, and when the Holy Spirit is working in us, se crea algo maravilloso que nosotros no podemos entender. it creates something marvelous in us that we can't comprehend. Y es el nuevo nacimiento. And it's the being born again. Y cuando alguien ha nacido de nuevo, And when one has been born again, bueno, entonces sí está preparado para ser bautizado. then they are prepared to be baptized. Porque recuerda una cosa, Because remember one thing, el bautismo no salva a nadie, baptism does not save anyone, pero las personas salvas but the people who are saved tienen que ser bautizadas. must be baptized. Porque declaran públicamente Because we clearly announce que publicly han muerto con Jesús, that they have been dead with que han sido Christ, sepultados have been buried with y que Christ, serán resucitados también con Él. and will also be resurrected with Christ. Ahora, nuestro tema en esta hora Now, the topic within this hour es lo que sucedió después de que Jesús fue bautizado. was what occurred after Jesus had been baptized. Recordemos la última escena. And let us remind ourselves the last scenario. Jesús fue bautizado. Jesus was baptized. Dice que los cielos fueron It abiertos. says that the heavens were open. El Espíritu Santo vino a él en una forma corporal de paloma, The Holy Spirit appeared to him as of a dove, posó sobre él was over him. y se oyó una voz clara en el cielo diciendo: And there was a clear voice in heaven. Este es mi Hijo amado, This is my beloved Son, en quien tengo complacencia. in who I am pleased. Después de esto, After this, vamos a ir a nuestras Biblias, por favor. we will also go to our Bibles as well. Mateo en su capítulo 4, Matthew chapter 4, versículo 1. verse 1. Ahí nos quedamos la semana pasada, That's where we left off last week, después del bautismo de Jesús. after the baptism of Jesus. ¿Qué aconteció después del bautismo de Jesús? Now, what occurred after the baptism of Jesus? Dice el versículo 1: Well, verse 1 tells us, Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. then Jesus was led up into the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. Fue tomado Jesús Jesus was taken y fue llevado por el Espíritu al desierto. and was taken by the Holy Spirit to the desert. Pero vayamos al capítulo anterior, por favor. But let us go back to the previous chapter, Capítulo 3, versículo 16. chapter 3, verse 16. Y aunque ya lo dije, este versículo lo quiero leer. And although I already said it, I want to read it once again. Versículo 16 dice así: 16 says, Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him. And he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him. And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Quiero que enfoquemos nuestra mirada en el final del versículo 16. I'd like for us to focus our sight in the last phrase of verse 16. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. And he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him. Vino el Espíritu Santo sobre Jesús. So the Spirit of God came over
Jesus. ¿Qué tan importante es la presencia del Espíritu Santo? Now, how important is the presence of the Holy Spirit? Mire, hemos leído algunos capítulos solamente de estos evangelios. And we've read only a couple of chapters of these Gospels. Y aunque parece que no le hemos puesto atención ahí, And although it may seem like we haven't paid close attention there, desde que empezamos a leer Lucas, que es el que nos narra, ever since we began to read Luke, which is the one that narrates, vamos a mirar cada instante la aparición del Espíritu Santo. we'll see every instant the when the Holy Spirit appears Con Zacarías, with Zechariah, con Elizabeth, with Elizabeth, con María, with Mary, con José, with Joseph, con Simeón, with Simeon, con Ana. with Anna. Cada vez que usted va leyendo la historia, Every time you're reading the story, se dará cuenta que el Espíritu Santo siempre aparece ahí. you'll always see in the verses the Holy Spirit appeared there. Dice que el embarazo de María And I know that the pregnancy of Mary fue por el Espíritu Santo. was done by the Holy Spirit. Cuando María llegó con Elizabeth, When Mary arrived with Elizabeth, el Espíritu Santo dio testimonio. the Holy Spirit gave a testimony. ¿Quién movió a Simeón para el templo? Who moved Simeon to the temple? El Espíritu Santo. The Holy Spirit. ¿Quién guió a Ana al templo? Who guided Anna to the temple? El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Así que miraremos la aparición del Espíritu Santo muy a menudo, So then we'll see the Holy Spirit appear very frequently, manejando la situación. managing the situation. De hecho, cuando vamos al primer capítulo, Actually, when we go to the first De la Biblia, el primer chapter libro, of the Bible, vamos a encontrar en el capítulo 1, vayamos y leamos, por favor. we'll find it within chapter 1, and let us go and read it. Dice así, And it says in the following, Génesis 1:1 Genesis 1:1 y el 2. and 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. In the beginning, God created the heaven and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Vuelvo a hacer esta pregunta o esta declaración. I once again ask this question or this declaration. ¿Qué tan importante es la persona del Espíritu Santo? How important is the person of the Holy Spirit? Pues, amado hermano, lo miramos desde el principio. Lovely brother, we see it from the beginning. Él está ahí. He is there. Y cuando vayamos a los últimos versículos de la And Biblia, when we go to the last verses in the Bible, notaremos que ahí está también. we will find that he is still there. Ahora, en cada gran acontecimiento Now, within every great happening, ha estado la persona del Espíritu Santo. the person of the Holy Spirit has been there. Quisiera solo leer un versículo I'd like for us to just read one verse que nos habla acerca del primer rey de Israel, hablando de Saúl. that speaks to us about the first king of Israel. I'm speaking about Saul. En 1 de Samuel, en su capítulo 10, versículo 6, In 1 Samuel chapter 10, verse 6, aquí vamos a encontrar una declaración we may find a declaration here que puede ser aplicada para nuestra vida personal. that may be applicable towards our personal life. Vayamos al versículo número 6. Let us go to verse 6. Esta es una profecía This is a prophecy que se le dice al rey, that is spoken to King Saul, que aún no era rey. that was still not yet a king. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que viene a la mano, porque Dios está contigo. And the Spirit of the Lord will come upon thee, and thou shalt prophesy with thee. Thou shalt be turned into another man. And it will be. And these signs are come upon thee, and thou doest occasionally serve thee. For God is with thee. Lo que miramos aquí What we see here es la presencia de la persona del Espíritu Santo is the presence of the Holy Spirit y la actuación de él. and the act of him. Este varón
This man había sido escogido, would have been chosen, pero tenía que ser transformado. but also had to be Por transformed. eso aquí aparece la palabra, So then that's where the word y appears, seréis mudados, seréis cambiados. and you shall be turned, you shall be moved, in other Y words. cuando esto te acontezca, And when this occurs, haz lo que te venga a la mano, make it what will come to hand, porque Dios está contigo. because God is with you. Es que, amado hermano, So let's, because loving si brother, nosotros no hemos tenido una experiencia con la persona del Espíritu Santo, if we've not had an experience with the Holy Spirit, no hemos tenido una experiencia con Dios, we have not had an experience with no God. hemos nacido de nuevo, We haven't been born again. porque cuando nacemos de nuevo, Because when we have been born es again, cuando tenemos esa experiencia, it's when we have had that experience. es como somos mudados en una nueva persona, It's like we've been moved to another person. es cuando nacemos de nuevo. It's when we've been born again. Por eso es importante That's why it's so important. tener esa comunión. Have that Y communion. vemos que aquí cuando Jesús es sacado de el bautismo, And we see how when Jesus is taken out of the baptism, vemos la persona del Espíritu Santo we see the person of the Holy Spirit posando sobre él. over him. Pero de aquí miramos algo importante. But here we see something important. La guía del Espíritu Santo The guide of the presence of the Holy dice Spirit. que lo llevó al desierto. It says that it moved him to go to the wilderness. Todos queremos tener un encuentro con la persona del Espíritu Santo. And we all want to have an encounter with the presence of the Holy Spirit. Queremos tener ese encuentro. We want to have that encounter. Pero hay unas personas que quieren tener ese encuentro But there are those who want to have that encounter con una información equivocada. with a mistaken information. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo I want to be filled with the presence of the Holy Spirit para tener poder, to have power, para hablar en to lenguas, speak in tongues, para leer la mente a las personas, to read people's minds, para tener poder para predicar. to have power to be able to preach. Pero amado hermano, But loving brother, es lo que el Señor quiere, it's what the Lord en wants. primer lugar, First place es mudarnos, is to move us, cambiarnos, to change us, transformarnos, transform us, separarnos. separate us. Lo demás The rest, viene siendo un resultado de caminar con el Señor. it just becomes a result of walking with the Es un Lord. regalo del Señor, son regalos del Señor. It's a gift of the Lord, and it's gifts of the Lord. Pero nuestro punto en esta mañana See, but our point within this morning es que el Señor Jesús is that the Lord, Jesus, fue llevado por el Espíritu Santo. was taken by the presence of the Holy Spirit. Vuelvo a hacer la pregunta. I ask once again the ¿Qué tan question. importante es la presencia del Espíritu Santo? How important is the presence of the Holy Spirit? Mire, cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos, Now, when the Lord Jesus was speaking with his disciples, en Lucas, en su capítulo 24, versículo 49 en adelante, in Luke chapter 24, verse 49 and on forward, quiero leerlo con ustedes. I want to read it with you. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos de poder desde lo alto. And behold, I send a promise of my Father upon you. But tarry ye in the city of Jerusalem until ye are endued with the power from on high. ¿A qué se refería Jesús? Now, what was Jesus referring to within this instance? Bueno, al Espíritu Santo. Well, without a doubt, of reference to Holy Spirit. De hecho, en Hechos, en su capítulo número 1, versículo 8, dice lo siguiente. Actually, within Acts chapter 1, verse 8, it tells us the following. Recordándoles ya esta enseñanza. Reminding them once again this lesson. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. But ye shall receive the power after that the Holy Ghost is come upon you, that ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and on Judea, and of Samaria, and unto the uttermost parts of the earth. Le digo Jesús, no se muevan It says, do not move, Jesus said, hasta que el Espíritu Santo until the Holy Spirit haya trabajado en ustedes. has worked in you. Entonces, creo que ese punto es claro. So I think this point is very clear. Nadie puede avanzar Nobody can si advance no ha tenido ese encuentro unless they've had that encounter con el Espíritu Santo. with the Holy Spirit. Si el Espíritu Santo no está ahí, If the Holy Spirit is not there, si la obra del Espíritu Santo no está ahí, if the works of the Holy Spirit are not found, no hay salvación. there is no salvation. Porque la salvación Because es salvation provocada por el Espíritu Santo en nuestras vidas. is provoked by the Holy Spirit in our lives. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu
al desierto para ser tentado por los hombres. So then Jesus was taken into the wilderness to be tempted. Es lo que leímos en Mateo capítulo 4, versículo 1. That's what we found in Matthew chapter 4, verse 1. Es importante, amado hermano, Now it is very important, brethren, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. that we allow ourselves to be guided by the presence of the Holy Spirit. Como ya lo dije hace un instante, And as I've already said an instant ago, hay muchas personas que buscamos la presencia del Señor there are many people that seek for the presence of the Lord con motivos equivocados. with wrongful motives. Porque queremos tener poder, Because they want to have power. queremos impactar a las personas, We want to impact people. queremos ser famosos. We want to be famous. Nos cubrimos con la piedad, supuestamente, We, entre comillas. we cover ourselves with mercy. Es que yo quiero que Dios me use más, hermano, It's because I want God to use me more, brother, en revelación, in revealing, en profecía. in prophecies. Amado hermano, Dios nos puede usar And loving brethren, God can utilize us siempre y cuando nos dejemos mover por el Espíritu Santo. ever and when we allow ourselves to be moved by the presence of the Holy Porque Spirit. quiero que miremos esto. Because I want for us to see this. El Espíritu Santo llevó al Señor al desierto. The Holy Spirit took Jesus to the wilderness. Yo creo que si entendiéramos eso, no andaríamos tan emocionados pidiendo la presencia del Espíritu Santo. I think that if we were to really understand this, then we wouldn't be so excited to quickly just say anything. Ahora, repito, a veces estamos equivocados. Now, I repeat, sometimes we are mistaken. Nadie puede haber sido salvo Nobody could have been saved si el Espíritu Santo no está en él. if the Holy Spirit is not in O them. sea, que el Espíritu Santo esté en nosotros. So then the Holy Spirit is in us. Si es que hemos nacido de nuevo. That's if we've been born again. Que hay manifestaciones de él, That there's manifestations in Him, eso es algo diferente. that's something Pero completely usted no different. puede decir soy salvo But you can't say, I'm saved, si no ha conocido del Espíritu Santo. if you've not had an encounter with Usted the no Holy puede Spirit. decir, You can't say, "Oh, yo soy salvo, pero no he tenido una experiencia con el Espíritu Santo. I've been saved, but I've never had an experience with the Holy Spirit. No, eso no es posible. That's not possible. Estamos empezando al revés. We're starting backwards. Jesús Jesus iba ya guiado por el Espíritu Santo. was already guided by the Holy Spirit. Algunos piensan Some think que hay que ir al desierto you have to go to the wilderness, para después del desierto then after the wilderness, nos encontremos con el Espíritu Santo. we have an encounter with the Holy Spirit. No, pero nunca podremos ir al desierto But we can never go to the wilderness si no va el Espíritu Santo con nosotros. if the Holy Spirit is not with us. Entendamos esto. Let us understand this. Vemos aquí, sigamos leyendo por favor, And let us read and continue on forward. y vamos a mirar la tentación de Jesús. And we'll be seeing the temptation of Jesus. Yo sé que hace un par de meses ya hablamos de esto, And actually, I know that a couple of months back we spoke over this. pero como estamos leyendo la palabra del Señor But seeing as how we're reading the word of the de Lord esta manera y estamos tratando de mirar cada paso que hizo Jesús, in such area, and we're trying to see every step that Jesus did, nos corresponde analizar esto. it's beneficial that we analyze Y this. aquí es la tentación de Jesús. And here's the temptation of Jesus. Vayamos al versículo 2 y dice así: And here we go in verse 2, and it says the following. y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. When he had fasted for 40 days and 40 nights, he was afterwards of hunger. And when the tempter came to him, he said, if thou be the Son of God, command that these stones be made bread. Aquí miramos Here we see esta tentación. this temptation. Y esta tentación, amado hermano, And this temptation, loving brethren, es una tentación que va directamente is a temptation that goes directly a cuestionar to question la declaración que había hecho el Padre. the declaration that the Father gave forth. ¿Qué había dicho el Padre? Now, what did the Father say? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. This is my beloved Son in whom I am well pleased in. Pero aquí vemos cómo el enemigo But here we see how the enemy usa esta declaración. uses this declaration. Si eres hijo de Dios, If thou be the Son of en God, otras palabras, in other words, si la declaración del Padre es cierta, if the declaration of the Father is true, tienes que tener el poder para convertir estas piedras then en pan. you should have the power to be able to convert these stones into bread. Y miramos cómo actúa Jesús. And we see how Jesus acts. ¿Tenía el poder? Did he have the power? Claro que sí. Of course he did.
Pero el enemigo But the enemy había actuado en esta manera, had acted upon in this way, no tanto preocupado por el hambre de Jesús, not so much as worried over the hunger of Jesus, porque lo que realmente se cuestiona because what's really questioned es la here declaración del Padre. is the declaration of the Father. Este es mi hijo amado. This is my beloved Son. Jesús había escuchado esa declaración. So Jesus had heard this declaration. Ahora estaba siendo puesta en tela de juicio. Now it was on trial. ¿Realmente eso es real? Is this true? Pruébalo. Test it. Amado hermano, Loving brethren, usted cuando vino a Jesús, when you came to Jesus, cuando entregó su vida, when you gave your life, usted y yo you and I, fuimos declarados hijos de Dios. we were declared children of God. Pero el enemigo va a venir en muchas ocasiones, But the enemy will come in many occasions. sobre todo cuando estemos en problemas, Overall, when we're in problems, cuando estemos en el hospital, when we're in the hospital, cuando no haya nada en nuestra cuenta de banco, when there's nothing left in our bank account, cuando nuestro matrimonio se esté casi destruyendo, where our matrimony is at the edge of destruction, cuando nuestro hijo tenga problemas, when our children have cuando problems, nos despidan del trabajo, when they fire us from our job, oiremos una voz que nos dice, we'll hear a voice that says, y eso que eres hijo de Dios. and that's that you're a child of God. Usted va a oír esa frase muy a menudo. And you'll hear that phrase very frequently. ¿Dónde está tu Dios? ¿No que tú sirves a un Dios poderoso? Where is your God? Don't you serve a powerful God? Recuerde la tentación de Jesús. Remember the temptation of Jesus. Es la misma declaración. It's the same declaration. Es la misma estrategia que el enemigo ha usado por siglos atrás. And it's the same strategy that the enemy has been utilizing for centuries. ¿Recuerde cuál fue la tentación de Adán y Eva? Do you remember what the temptation was of Adam and Eve? Siempre es un ataque directo a la declaración del Señor. It's always a direct attack to the declaration of God. La declaración era diferente. The declaration was different. Si tomas de este árbol, If you take this tree, morirás. you will die. Esa era la declaración del Padre. That was the declaration of the Y Father. vino el enemigo But then the enemy y came le dijo, and he said, aunque Dios ha dicho eso, oh, God said that. no lo creas. Don't believe it. En el caso de Adán y Eva, In the case of Adam and Eve, ellos cayeron. they fell. En el caso de Jesús, In the case of Jesus, miremos que no cayó. we saw that he did not fall. Pero ahora la pregunta sería, Now the question would arise, ¿y en su caso y en el mío? in your case or in my case, ¿Cómo actuaremos? how will we act? Bueno, la palabra del Señor nos da herramientas para actuar de una manera correcta. Well, the word of the Lord gives us a tool in how to be able to conduct ourselves in the most way. Como seres humanos, As human beings, tenemos hambres, we have hungers, tenemos apetitos, we have desires, tenemos deseos. we have these desires. La pregunta es, Now the question would be, ¿tener hambre es pecado? having hunger is sin? Desde luego que no. Without a doubt, it's not. No era pecado que Jesús comiera, It was not a sin whether Jesus would eat, pero el problema no era ese. but that problem was not it. La declaración del Padre era la que estaba siendo puesta a prueba. The declaration of the Father was on trial. La gente nos dice, People tell us, yo no voy a la iglesia contigo I don't go to church with you porque ahí te prohíben todo. because they prohibit you everything. Y la verdad, amado hermano, And to be frank with you, brethren, nadie nos prohíbe nada. nobody prohibits us from Nosotros anything. podemos hacer muchas cosas, You know, you can do anything, pero hay una diferencia but there's a difference que tenemos que entender, that we really have to que hay understand. cosas que no nos conviene hacer. That not everything is beneficial. Y por eso dejamos de hacer ciertas cosas. And that's why we stop from doing certain Yo things. puedo hacer las cosas que hacen la gente afuera, I can do whatever people do outside, pero el Señor me ha revelado en su palabra but the Lord has revealed to me in His Word, que no me conviene, but not everything benefits. y como no me conviene, And seeing as how everything does not benefit, no las hago, I don't do those things, pero puedo hacer las cosas. but I can do those things. Como Pablo lo declaró en primera carta a los Corintios, en su capítulo 10. As Paul declared within 1 Corinthians chapter 10, Todo me es lícito, todo me es permitido, all things are lawful unto me, pero no todo me conviene. but not everything is beneficial or edifies. Jesús es tentado en esta ocasión Jesus is tempted within this occasion porque Jesús tenía hambre. because Jesus was in hunger. Y note cómo también Eva y Adán tenían hambre. And notice how Eve and Adam also had hunger. Ellos vieron la fruta They saw the fruit. y dice que se veía deliciosa And it says that it looked delicious para comer. to be able to eat. Amado hermano, Loving brother, el enemigo traerá esas delicias a nosotros. the enemy will bring these desires, these cravings to us.
El Señor tiene de hecho preparado todas las delicias para nosotros. Actually, the Lord, the enemy has all of these sweets prepared for us. El Señor Now, the Lord tiene preparado todas estas cosas para nosotros. has all these things prepared for us. El problema The problem es que tiene que ser al tiempo del Señor. that it has to be to the perfect time of the Lord. Esto me recuerda como cuando somos pequeños And this reminds me of when we were little, y nuestra mamá está preparando un pastel and our mom is preparing a cake o algo delicioso para nosotros. or something delicious for us. Y nos dice, no lo puedes tocar. And says, you can't touch it. Y uno quisiera tallarle el dedito, And one would like to move their finger across it, pero no es el tiempo. but it's not the time. ¿Para quién será ese pastel? Who's the cake for? Desde luego que es para nosotros, For without a doubt, it's for us. pero tiene que ser a su tiempo. But it has to be at its time. Y esto es el pecado, amado hermano. And this is sin, brother. Agarrar las cosas antes del tiempo. Get things beforehand. Vamos a mirar en unos instantes Now we'll see within a couple of cómo el instances Señor Jesús how the Lord Jesus tenía que ser un proceso para llegar a una meta. had to go through a process to arrive to a goal. Y así nosotros And that's how we tenemos also que pasar un proceso para llegar a una meta. have to go through a process to reach a goal. Todo se nos es permitido. Everything is lawful. ¿Será pecado besar un hombre a una mujer? Could it be allowed for a man to kiss a woman? No, ¿verdad? No, right? Siempre y cuando sea su esposa. Ever and when that's your wife. Eso no es pecado, See, that's not sin, pero tiene que llegar a su tiempo. but it has to be at its time. Todo tiene su tiempo. Everything has its Como time. dice Eclesiastés, todas las cosas que están bajo del sol tienen su tiempo. As Ecclesiastes tells us, everything that's underneath the sun has its time. Y es lo que nos enseña la palabra. And it's what the word teaches us. El enemigo nos va a decir, Now the enemy will tell us, hay un atajo there's a shortcut para obtener esto. to be able to obtain this. Si nosotros hacemos caso, If we do listen, habremos pecado. we will have not sinned. Pero vemos cómo el Señor responde. But we see how the Lord Cuando responds. miramos aquí, When we see here, miramos cómo el Señor responde a esta tentación. we'll see how the Lord responds to this temptation. Vamos al versículo 4. Let us go to verse 4. Respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. ¿Qué dijo Jesús a través de estas palabras? What was Jesus saying throughout these words? Yo creo en la declaración del Padre. I believe in the declaration of the Father. Si Él dijo que yo soy su hijo, If he said, I am his son, yo lo soy. I am his son. Este es mi alimento. This is what Y feeds. ese debe ser nuestro alimento. And it's what should feed us. Vamos a pasar dificultades, We will occur through difficulties, pero tenemos que recordar que somos hijos. but we must remind ourselves that we are his child. Yo no estoy diciendo que haga esto, I'm not saying that you do this, pero yo en algunos versículos o en algunas partes de mi Biblia, but here within my Bible, or within occasions in certain parts of the Bible, cuando estoy en gozo y en alegría, when I'm in joy, y cuando me siento que puedo conquistar todo el mundo, and where I feel like I can conquer the world, y que puedo sentir la presencia del Señor, and where I can feel the presence of the Lord, a veces suelo escribir, sometimes I write, en este día on this day, estoy seguro de esto. I'm assured of this. Si llego a sentirme diferente, If I come to feel different, tengo que recordar estas palabras. I must remind myself these words. Y a veces cuando siento que todo se me está derrumbando, And sometimes when I feel that everything's crumbling down, abro mi I Biblia open my Bible, y encuentro la fecha que escribí eso. I see the date that was written Y on it, recuerdo and I remember. que no importa cómo me sienta, And it doesn't matter how I feel. Dios no ha cambiado. God has not changed. Dios me sigue considerando como su hijo. God continues to consider me his child. No digo que escriba en su Biblia, I'm not saying to write on your Bible. esta es mi manera, This is my way. pero el punto, amado hermano, But the point is, brother, es que tenemos que recordar la declaración que el Señor ha hecho sobre nosotros. is that we must remind ourselves the declaration that was said here. Usted es hijo de Dios, You are a child of tiene God. que abrazar esa You declaración. must hold on tightly to No this word. importa lo que le suceda a su It alrededor. does not matter what happens around you. Ahora, no culminó la tentación de esta manera. Now, it did not culminate within this matter. Porque el enemigo siempre cambiará la forma, pero seguirá siendo el mismo proceso. Because the enemy will continue to change the format in it, but will continue to give the same process. Vamos al versículo 5. Let us go to verse 5 this time. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, no te dé vuelta la declaración. Si eres hijo de Dios,
échate abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Then the devil took him up unto the holy city, and settled him unto the pinnacle of the temple, and saith unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down. For it is written, He shall give his angels charge concerning thee, and in their hand they shall bear thee up, and lest at any time thou dash thy foot against a stone. Notamos que el ataque es sobre la misma declaración. You may note that the attack is over the same declaration. Si eres hijo de Dios. If thou be the Son of God. Si eres hijo de Dios, haz esto que te va a ir bien. If thou be the Son of God, do this and everything will go well. A los cristianos nada les va mal, haz esto. Christians, nothing goes bad for them, do this. Pero recuerde, But remember, cuando el Señor nos lleva, when the Lord takes us, como en el caso de Jesús que fue llevado por el Espíritu, as in the case of Jesus El being hecho- taken by the Spirit, el hecho de ser guiado por el Espíritu the act of Him being guided by the Spirit, nos asegura que tendremos victoria. assures us that we will have victory. Pero cuando somos guiados por nosotros mismos, But when we are guided by our own por selves, nuestros pensamientos, or by our train o of por thoughts, nuestro ego, or by our ego, vamos a fracasar. we will fail. Dios puede hacer que las personas aún caminen sobre el agua, God can make it for people to walk over water, pero no simplemente porque yo diga voy a caminar sobre el agua, lo voy a hacer. but not because I simply say I can walk over water, I'm going to do so. O no porque alguien me diga, bueno, pues si tú eres hijo de Dios, haz esto y te tiene que salir bien. Or because someone tells me, oh, it's because you're a son of God and do this and everything will go well. Ahora por aquel enfermo tiene que sanar si eres hijo de Dios. Pray for that person who's ill and he'll heal if you are a child of God. Recuerde, el enemigo conoce mucho mejor la Biblia que muchos de nosotros Remember that the enemy knows more the Bible than many of us here y nos va a atacar con la palabra. and will attack us with the word. Pero amado hermano, nosotros nos tenemos que aferrar a las declaraciones de Jesús. But we, brethren, must be firm into the declarations of the Lord Jesus. Usted no necesita ser un teólogo You don't have to be a theologian para responder. to be able to respond. Lo que necesita What you need es ser guiado por el Espíritu. is to be guided by the Spirit. Yo he oído tantas historias I've heard so many stories de cómo personas llenas de conocimiento of how people filled with se knowledge enfrentan con una persona que nunca ha ido a la escuela, confront themselves with a person who's never went to que school, ni siquiera ha estudiado, that has never even studied, pero que es guiada por el Espíritu Santo. but is guided by the Holy Spirit. Y he visto cómo las bocas de los sabios son tapadas por alguien que no ha estudiado. And I've seen how the people who are filled with so much understanding, their mouths have been kept closed. Ahora, no estoy diciendo que no estudiemos, Now, I'm not saying that we do not no, study. no confunda. No, don't confuse Lo que estoy that. diciendo What I am saying es que si somos guiados por el Espíritu, is that if we are guided by the Spirit, el Espíritu Santo the Holy Spirit nos dirá qué debemos de decir. will tell us what we must do. ¿Es bíblico lo que estoy diciendo? It is biblical what we're saying. Dice que el Espíritu Santo nos recordaría It says that the Holy Spirit will remind us la palabra. the word. Usted está en la iglesia, amado hermano. You are in the church, brother, Algunas personas dicen, yo voy tanto a la iglesia y no se me queda nada. and you may say, I go to church so often, but nothing ever stays in my head. No deje que el enemigo lo engañe. Don't let the enemy deceive you. Usted está guardando información, You're holding information, aunque piense que no. although you may think not. Yo le aseguro que en medio de problemas, I remind you, or I assure you that in the usted midst of tendrá problems, mucho que recordar, you may have so much to remember, pero necesita ser guiado por el Espíritu Santo. but you must be guided by the presence of the Holy Spirit. Nos miramos aquí la tentación, We see the temptation once again here, provocando que Jesús hiciera algo que no debía de hacer. provoking that Jesus do something that he shouldn't have did. La palabra puede ser usada de una manera equivocada en las manos del enemigo, The word can be utilized in a wrongful ways in the hands of the enemy, pero en las manos del Hijo de Dios but the word in the hands of the Son of God puede sacarlo de problemas. can take him out of Versículo problems. 7 dice así, It's found in verse 7, respuesta de Jesús. Jesus' answer. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. And it says, Jesus said unto him, it is written again, thou shalt not tempt the Lord thy God. Y aquí miramos la tercera fase, o vamos a la tercera fase de esta tentación. And here we go to the third phase of this temptation. Versículo número 8. Verse 8. Otra vez
le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. And again, the devil took him up an exceeding high mountain, and showed him all the kingdoms of the world and the glory of them, and saith unto him, all these things I will give thee, if thou wilt fall down and worship me. Then Jesus saith unto him, get thee hence, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him thou shalt only serve. En esta parte de la tentación, Here within this part of the temptation, aquí no vemos que se antepone la frase si eres hijo de Dios, no aparece. we don't see that the phrase, if thou be the Son of God, appears. Pero en realidad sigue siendo este el punto. But in reality, this continues to be the same central point. Solo que aquí ha disfrazado nuevamente su tentación. He just disguised his temptation once again. Volvamos a la declaración. Let us return back to that declaration. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. This is my beloved Son in who I am well pleased in. El Padre estaba aprobando a Jesús The Father was approving Jesus como el Salvador. as the Savior. Pero al declararlo como el Salvador, But as declaring him as the Savior, tenía que pasar un proceso. there had to be a process. Y Jesús lo sabía. And Jesus understood. Porque Jesús sabía las Escrituras bien. Because Jesus knew well the Scripture. Sabía que si había un Mesías, He said that, and he knew that if there was a Messiah, el Mesías the Messiah tenía que sufrir en manos de sus enemigos. had to suffer in the hands of the enemy. El Mesías The Messiah had tenía que to haber sido entregado a sus enemigos. be given to his enemies. El Mesías The Messiah tenía que ser crucificado. had to be crucified. El Mesías tenía que haber entregado su vida The Messiah had to give his life y tenía que tomarla de vuelta. and had to take it once again. Pero aquí el enemigo le ofrece un camino alternativo. But here the enemy offers him an alternative route. Parafraseemos lo que dijo. Let us paraphrase what is said. Jesús, Jesus, ¿ves todos los reinos? you see all these kingdoms here. No tiene sentido que sufras. There's no point in Yo te, suffering. yo te lo puedo dar. I can give it all to you. El Padre te dice The Father says que tú eres su hijo, you are his son, pero te tiene que sacrificar. but he has to sacrifice you. Yo no te digo nada, I don't tell you nothing. solo adórame Just worship me. y puedes obtener todo esto. And you can return all of this. No necesitas sacrificarte. You don't have to sacrifice yourself. Todo esto es mío All of this is mine. y yo te lo puedo dar. And I can give it to you. Tan solo adórame. Just worship me. Solo adórame. Just worship me. Por un momento. Just for a moment. Amado hermano, Loving brother. dejemos un poquito esto y apliquémoslo en nuestra vida. Let us leave this for a little bit and apply it in our lives. El enemigo vendrá así. The enemy will come like Y this nos pondrá las cosas tan fáciles. and will place these things so easily. ¿Para qué eres como eres? Why is it that you are as you are? Si puedes obtener las cosas de esta manera. If you can obtain the things in this way, Solo si me adoras un poquito. just if you would worship me just a little bit. Cuando venimos al Señor Jesús, When we come to the Lord el Jesus, Señor Jesús fue claro. the Lord was very clear. El que quiere venir en pos de mí, And the one who wants to come unto me, tome su cruz carry their cross y sígame. and follow me. Le está diciendo, He's saying, es necesario it is que a necessary través de muchas pruebas, that throughout so many problems, dificultades, so many difficulties, entremos al reino de los cielos. and we would enter within the kingdom of heaven. El enemigo nos ofrecerá The enemy will offer una alternativa. an alternative. Parece muy atractiva, It seems very attractive. pero recuerde la tentación de Jesús. But remind yourself the temptation of Jesus. Jesús no cayó en su tentación, Jesus did not fall into his temptation. pero la pregunta sería, But the question would be, ¿y qué sería de nosotros? what about us? Regresemos a la escena. Let us return back to the El scenario. enemigo le está diciendo, The enemy is saying, no tienes que sufrir, Jesús. you don't have to suffer, Jesus. Tú y yo sabemos la palabra, You and I both know the word. vas a tener que ser golpeado, You will have to be beaten. vas a tener que ser crucificado, You will have to be crucified. y todo eso no lo podemos ahorrar. And all of this we can save ourselves the trouble from. ¿Jesús sabía todo esto? Did Jesus know all of this? Sí, Yes. lo podemos mirar en el Getsemaní. We can see this within the Gethsemane. En la oración de Jesús dijo así, In the prayer of Jesus, he said the same. Padre, Father, si es posible que pases de mí esta copa. if it is possible that you pass over this cup. ¿De qué se refería con esta copa? What was he referring to as this cup? Al sacrificio. Well, the sacrifice.
si es posible que no lo hagamos así, if it's possible that we don't do it like this, pero que sea tu voluntad. but let it be your will. Pero el enemigo dice, But the enemy said, no tiene necesidad de sufrir. there's no point in suffering. ¿A qué le recuerda esta escena? What does this scenario remind you of? Hay otro personaje que le dijo así. There's another character that was said the same. Vaya conmigo a Mateo capítulo 16, Let us go with Matthew chapter 16, versículo 22. verse 22. Y usted va a mirar aquí And here you will find esa misma declaración. that same declaration. Entonces Pedro, tomándole aparte, o sea, como llevándoselo a un monte, le dijo así. Comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose le dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, be it afar, in other words, as how Jesus was taken into the mountain of thee, Lord, if thou shalt be without thee. But he turned and said unto Peter, get thee behind me, Satan. Thou be an offense unto me, for thou saviorest not the things that be God, but those that be of men. Miramos aquí, usted yo creo que puede mirar el paralelismo en estas porciones. You may be able to find the parallel with the similarities of here. Y por eso el Señor Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. And that's why Peter tells Jesus, depart from me, Satan. Miramos nuevamente la tentación We once again see the temptation contra el plan perfecto de Dios. against the perfect plan of God. Ahora me gustaría que vayamos, antes de seguir analizando, Now, I'd like for us to continue to analyze lo que nos dice Marcos en su capítulo 1, versículo 12. what was said here in Marcos. Mark chapter 1, verse 12. Y aquí lo hace Marcos de una manera muy breve, And Mark presents it to us in a very brief way. pero yo quiero que analicemos una sola frase que encontramos aquí. But let us analyze one phrase that we find here. Versículo 12 dice así, y luego el Espíritu le puso al desierto, le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. And he was there in the wilderness 40 days tempted of Satan. And there was within the wilderness wild beast, and the angels ministered unto him. Aquí me llama la atención de la frase, y estaba con las fieras. And right here it catches my attention where it says, and was with the wild beast. No estaba solo con animales, He was not only with animals, sino con fieras, but with beasts, representando algo grotesco, algo terrible. something representing, in other words, something grotesque, something terrible. Y esto me recuerda lo que dice Efesios en su capítulo 6, versículo 12. And this reminds me what comes to mind in Ephesians chapter 6, verse 12. Dice así, And it says the following. porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. And it says, for we wrestle not against flesh and blood, but against the principalities, against the powers, against the rulers of this darkness of this world, against spiritual wickedness in the high places. Amado hermano, Loving brother, no tenemos que olvidarnos que hay una lucha verdadera espiritual. we must not forget that there is a spiritual true battle within us. El enemigo The enemy usará todo su armamento contra nosotros. will utilize all of his devices against us. Yo no sé si usted lo ha sentido, pero sin duda alguna lo ha sentido. I don't know if you felt them, but without a doubt, someone has felt them. Hay veces que nos pasa una cosa There's sometimes where one thing happens, y apenas vamos saliendo and we're just y leaving, nos pasa otra, and another thing happens, y apenas vamos saliendo and we're just y leaving, nos pasa otra, and another thing y happens, todavía no salimos de esta and we don't even leave this y one yet, caemos en otra, and we fall into another one. y a veces sentimos desfallecer. And sometimes we feel like we've perished. Recordemos, Remind ourselves, brother, no tenemos lucha contra sangre ni carne, we don't wrestle against spirit
or flesh or blood, pero sino contra un mundo espiritual, but against the spiritual world. que usará todo lo físico con tal de That desanimarnos. will utilize all of the physical with the motives of discouraging us. Pero si estamos en el Señor, But if we are within the Lord, no podemos hacer todo. we will be able to do all things. Hay una promesa del Señor. And there is a promise of the Lord. Vaya conmigo a primera carta a los Corintios en su capítulo 10, versículo 13. 1 Corinthians chapter 10, verse 13 tells us, Cuando sintamos que estamos desfalleciendo, where we feel like we are fainting, y cuando sintamos que no hay nada que nos pueda ayudar, and when we feel that there is nothing able to help us, recordemos estas declaraciones. let us remind ourselves of these declarations. Versículo 13 dice, Verse 13 tells us, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. there hath no temptation taken you that is such as is common to man. But God is faithful, who will suffer you to be tempted above that ye are able to, but will with the temptation also make a way to escape, that ye might be able to bear it. En medio de las tentaciones, In the midst of temptations, aunque no lo miramos, whether we see it, siempre estará la salida. there will always be the escape. Y aunque estemos a punto de ser quebrados, And although we may be able to be at the edge of nunca, destruction, nunca seremos quebrados. we will not be broken. Como está escrito en Isaías, As it's written in Isaiah, el Señor no apagará el pábilo o la mecha que aún humea. the Lord will not stop or turn off the incense that continues to burn. Ni quebrará la caña que está a punto de quebrarse. No, will break the cane that is at the edge of destruction. Él siempre estará ahí para fortalecernos. He's always going to be there to fortify us. Si usted siente desfallecer, If you feel like you're fainting, recuerde que solo falta poco. remember it's just a little bit left. Y ahí está la salida. And there is the escape. Sí, muy posible Yes, it is very que possible algunos de nosotros that some of us hasta nos durmamos llorando porque no encontramos la respuesta. will even fall asleep crying because we don't find the escape, Porque nos va a pasar. because it will happen. Pero ahí está la respuesta. But there is the response. Nunca nos dejará. He'll never leave us. Él nunca abandona a sus hijos. He'll never Y forsaken usted y yo his children, and you and I somos sus hijos. are his children. Siempre el enemigo atacará. The enemy will always attack. Y si no eres su hijo, And if you're not his child, y si tú no eres su hijo, and if you're not his child, bueno, si alguien duda de si es hijo o no de Dios, or if one doubts if they're a child of God or not, simplemente es decirle, Señor, adóptame como tu hijo. simply say, adopt me, Lord, as your son. Pero uno tiene que estar consciente But one must be very conscious que about si this, uno es hijo, that if one is a son punto. or a child, that's a point. Eres hijo y punto. That's a conclusion, it's a point. No hay que darle más vuelta al asunto. We must not have to go around the situation. ¿Por qué es importante soportar la tentación? Why is it important to withstand situations? Porque después de cada tentación o cada prueba, Because after every temptation or every trial, siempre viene una recompensa. a reward is found. Ahora, antes de llegar a hablar de la recompensa, Now, before continuing on forward about the quiero decirle, reward, let us say, el enemigo nunca se irá. the enemy will never flee. Nos dejará por un poco de tiempo, He'll leave us for a while, pero siempre regresará. but he'll always come back. Por eso tenemos que estar preparados. That's why we must be prepared. Voy a leer el versículo 10. I'm going to read Matthew chapter Todo verse 10. Mateo 4, versículo 10. Matthew chapter 4, verse 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Then said Jesus unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, For thou shalt worship the Lord and thy God, and him only shalt thou serve. Versículo 11 dice así. Verse 11 adds on. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Then the devil leaveth him, and behold, angels came and ministered unto him. En Lucas en su capítulo 4 versículo 12 Now within Luke chapter 4, verse 12 tells us, va a encontrar la frase que dice, you'll find the phrase that tells us, y le dejó por un poco de tiempo. and he left him for a while. El enemigo nos va a dejar tranquilos por un poco de tiempo, The enemy will leave us calm for a while, pero regresará. but will return. Tenemos que estar preparados. We must be prepared. Ahora, la recompensa es lo que quisiera hablar en este instante para culminar. Now, the reward is what I want to read in this instant to culminate. Vayamos nuevamente al versículo 10.
Let us return back to verse 10. Y aquí vinieron ángeles y le servían. And again, the scripture says, then behold, angels came and ministered unto him. Es maravilloso, amado hermano. It's marvelous, brother. A veces nosotros queremos que en medio de nuestros problemas Sometimes we desire that in the midst of our problems, aparezca un ser celestial y nos abrace. a celestial being appears and hugs us. Y no lo dudo, Dios puede hacerlo. And I don't doubt it. God can do this. Pero quiero recordarle qué significa un ángel. But I want to remind you what an angel means. En su original, la palabra ángel significa el enviado. In origin, its text, it means the sent. Así que usted puede ser un ángel. So then you can be the one who is sent, an angel. Si su hermano está en el hospital If your brother is in the hospital y usted va al hospital and you go to the hospital y lo abraza and you hug him y le dice, estoy contigo, and you tell him, I'm with you, usted está haciendo el trabajo del ángel. you are doing the works of the angel. Porque cuando vas con alguien Because when you come with someone y le dice, estoy contigo, and you say, I'm with you, literalmente le estás diciendo, you're literally saying, estoy a tu servicio. I'm at your service. Y es lo que nos habla aquí, And it's what the word speaks us here. que ángeles le servían. And behold, angels came and ministered. Ahora, ¿Dios puede ministrar a través de ángeles celestiales? Now, can the Lord minister throughout celestial angels? No lo dudaría, I would never doubt that. pero también sabemos But we also know que la iglesia that the church son las manos, are the hands, son los pies, are the feet, son los brazos de Jesús sobre la tierra. are the arms of Jesus over earth. Así que si nosotros nos dejamos guiar por el Señor, So if we allow ourselves to be guided by the Lord, podemos ser usados. we can be utilized. Solo que busquemos del Señor. Let us just seek of the Lord. El resultado de buscar del Señor The result of seeking of the Lord son sus bendiciones. are His blessings. Culmino leyendo Mateo 6, versículo 33. I'll culminate reading Matthew chapter 6, verse 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. But seek first the kingdom of God and all of His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mi amado hermano, Loving brother, quisiera yo decirle que usted no va a pasar por pruebas, I'd love to say and tell you that you're not going to go through problems. pero si usted es guiado por el Espíritu, But if you are guided by the Spirit, el Espíritu dirá cuándo usted debe ir al desierto. the Spirit will tell you when to go to the wilderness. Pero no tema, But do not fear. si el Espíritu nos guía al desierto, If the Spirit guides us to the desert, es porque sabe que nosotros podremos salir de ahí victoriosos. it's because the Spirit knows that we'll be able to leave that place victorious. Nosotros como padres Us as parents, no queremos que nuestros hijos sufran, we don't want our children to suffer. no queremos que nuestros hijos lloren, We don't want our children to cry. no queremos que tengan problemas, We don't want them to have problems. pero le quiero aconsejar algo But I want to advise you one thing, y le quiero recordar algo. and I want to remind you one thing. Jesús tiene una relación con su hijo Jesus has a relationship with His Son. y si el Señor quiere llevar a su hijo al desierto, And if the Lord wants to take His Son to the wilderness, usted no puede ir con su hijo, you can't go with your son. tiene que ir solo. They have to go alone. Pero tenga la confianza But have the trust que el Señor lo regresará, that the Lord will return porque es su hijo. because He is His Son. Tengamos la confianza en el Let Señor. us trust in the Lord. Pongámonos de pie y agradezcamos al Why Señor don't we por su stand up and thank the Lord for His abundance love. Padre Celestial, en esta hora nos acercamos delante del trono de su divina gracia. Es fabuloso mirar esta escena, Señor, cómo nos enseña, cómo nos muestra. Es fabuloso, Señor, mirar cómo usted a través de su palabra nos revela la estrategia que usa el enemigo para